Buenos días, les enviamos un cordial saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Perla Olivia Rodríguez, soy investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo el gusto de coordinar la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Estamos muy contentos de recibirlos y estamos ya a punto de iniciar la transmisión del webinar Gestión Digital de Contenidos Audiovisuales en un canal de televisión. Vamos a conocer el caso de Televisión Nacional de Chile a cargo de la maestra Amira Ratia para seguir esta interesante charla, esta interesante conferencia. Ya recibimos saludos desde Montevideo, un abrazo especialmente a la doctora Mónica Marona, que ya está con nosotros, y a todos los colegas que se están sumando ya también desde la Ciudad de México, están entrando a este espacio virtual de comunicación. También ya desde España, María Jesús de la Biblioteca Nacional, como cada mes, está con nosotros. De Puerto Rico, de la Fundación de Culebra, está también. De Brasil, de Sao Paulo, muchas gracias por sumarse a este espacio que cada mes organiza la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Y antes de iniciar este webinar, quiero compartir precisamente con ustedes un motivo de alegría y de distinción para la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Este proyecto que hemos hecho todos los colegas investigadores de los diferentes grupos que participamos en esta red, con el apoyo de un pequeño staff en el que está la maestra Pamela Wisner, la maestra Georgina Sanabria, Oscar, también hemos sido nominados, toda esta red, como parte de la categoría de Educación y Comunicaciones en los premios que cada año entrega la Digital Preservation Coalition, la DPC. Esto para nosotros es una distinción y queremos compartirlo con ustedes porque en realidad es gracias al interés que ustedes han mantenido en estos webinars que tenemos esta posibilidad de estar entre los proyectos finalistas que cada año se entregan a los mejores proyectos e iniciativas en materia de preservación digital. Entonces, no podíamos dejar de pasar este día sin compartir con ustedes esta distinción. Ya ser finalistas es un reconocimiento a ustedes que son parte de este proyecto y a todos los investigadores de la RIPDAS. Realmente muchas gracias por estar con nosotros en esta iniciativa. Y bueno, pues vamos a iniciar después de compartir esta noticia con ustedes. Vamos a iniciar esta mañana precisamente con la presentación del webinar que está a cargo de la maestra Amira Ratia. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos curriculares de la maestra Amira Ratia. Ella es jefa del Centro de Documentación de Televisión Nacional de Chile, Canal 7, es bibliotecaria de la Universidad de Chile, especialista en archivos audiovisuales, trabaja en el Centro de Documentación desde que inició prácticamente desde 1973 y asume la jefatura en 1976 hasta la fecha, es jefa de este centro de documentación. Ha sido miembro permanente de FIAT, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, desde 1979 y gracias a esta posición, Amira ha impulsado muchísimas actividades en América Latina en favor de los archivos de televisión. Ella es miembro del Comité Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO de Chile, ha realizado estudios de perfeccionamiento en el Instituto
de Radio y Televisión de España, en el Centro de Televisión Española, en la red de Globo de Brasil, y también aquí en el Centro de Televisión Educativa en la Ciudad de México y en el INA de Francia. Ha tenido publicaciones y ha organizado innumerables seminarios sobre archivos audiovisuales en Argentina, en Colombia, en la Fonoteca, hemos tenido su presencia aquí en México, en Uruguay. En fin, Amira se ha distinguido justo por siempre ser una persona con una actividad permanente en la formación de archivistas en la región. Y ahora tengo el gusto de presentarla y de agradecer este espacio. Adelante, Amira, bienvenida. Y muchas gracias, Perla, por la presentación. Voy a centrar esta presentación primero. Me gustaría hacer un pequeño viaje para los que no conocen TVN, la televisión pública de Chile, y su archivo, un poquito de historia antes de ya entrar directamente al tema que tiene que ver con la gestión de los contenidos digitales y la gestión de los metadatos. La misión de TVN como televisión pública netamente se refiere a reflejar con toda su diversidad y contribuir a fortalecer la identidad y conectar a los chilenos en todo momento y lugar. Como televisión pública debe desarrollar sus acciones de forma que permitan relacionar emocionalmente al pueblo con mucho cariño y respeto. Y la misión del archivo acá, en la televisora nuestra, es gestionar y preservar el patrimonio audiovisual en función de su rol como televisión pública, poniendo a disposición de la comunidad los contenidos preservados. Una pequeña línea de tiempo en estos 50, solamente voy a hablar algunos hitos que ha marcado la televisión nacional desde sus inicios en 1969, en 51 años de trayectoria. En el 69 inicia sus transmisiones, en febrero del 78 pasa a transmitir en color. En marzo del 89 inicia sus transmisiones internacionales, las cuales ahí les doy la web donde se pueden conectar. En el año 92, este fue un año bastante importante porque Televisión Nacional, desde su nacimiento, había sido la vocera del gobierno de turno. Pero después de que en Chile terminó la dictadura, se creó una ley y pasó a ser la televisión pública de Chile en el año 92. En el año 2001 nace la señal en vivo, que ahí está también en la web, donde se pueden comunicar directamente, pueden entrar. En el 2009 nace el canal de cable Noticias 24H, y el 2010 es el importante para el archivo porque se inicia la gestión de los contenidos completamente digital. Un poco el archivo, en poquísimas palabras, porque un archivo tan antiguo y con tanta historia tiene muchos bemoles, pero las tres ideas principales que yo quise resaltar en esto es que TVN posee uno de los archivos audiovisuales más significativos y extensos de América Latina, donde se preserva el patrimonio social, cultural y político, y existe un vasto registro audiovisual de contenidos de incalculable valor patrimonial plasmados en noticias que van a partir desde el año 1989. Ahora existen materiales anteriores al año 89, pero normalmente no son de propiedad de TVN, sino que son propiedades de la comunidad que nos ha entregado, nos ha ayudado con su contenido a agrandar nuestro acervo, y lo hemos pedido en algún momento cuando hicimos un programa de cambio de siglo que se llamó Nuestro Siglo. Llamamos a través de las pantallas a personas que tuvieran registros de lo que era Chile en distintas épocas, y ese fue un acervo bastante importante que nos hace construir historia también.
Gran parte de nuestra colección patrimonial aún se conserva en cintas de 2 pulgadas, 1 pulgada y U-matic, y filmes de 16 milímetros, formatos que por supuesto en estos momentos están en proceso de digitalización. Y yo no puedo dejar pasar por alto un apunte histórico de este archivo, que es en el año 73, post golpe de Estado, fue destruida gran parte de su material quemado en las mismas instalaciones de TVN por los militares que estaban buscando incriminar o estaban buscando materiales que tuvieran que ver con el gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, y lo quemaron ahí en la misma estación de televisión, pero nosotros hicimos a lo largo del tiempo un gran trabajo de recuperación de materiales, y hoy es reconocido este archivo por haber preservado materiales que han permitido la recuperación histórica de esa época en nuestro país. Y como apunte les debo decir que una vez que terminó la dictadura, el acervo nuestro adquiere un tremendo valor porque a través de sus imágenes se empiezan a hacer programas de reconstrucción histórica. Por eso creo que ese apunte es importante. Luego, un viaje en el tiempo. Desde el año 1969 al 2010 trabajamos en forma analógica. Estas películas que ustedes ven aquí todavía están en uso, este material en 2 pulgadas también. Y bueno, ya en el 2010, a fines de diciembre, empezamos a trabajar digitalmente en el MAM, lo que implicó ingesta de contenido, ya el almacenamiento pasa a ser digital, gestionamos los contenidos desde el centro de documentación, hay una edición en línea y el archivo pasa a ser integrante del proceso de producción. Aquí ustedes pueden ver cómo se ha movido el tiempo en los catálogos en sus inicios, ese catálogo manual también, con su ficha más abajo en modelo, también aún es un material utilizable, y la forma de detallar los contenidos hoy en el sistema digital. Y para terminar este cortito viaje, aquí está el sistema de almacenamiento, como les decía, plenamente vigente, y por supuesto el robot trabajando con las cintas LTO. Y conversan, eso es lo más curioso. Después, respecto al acervo análogo que tenemos nosotros en la videoteca, como les decía, tenemos formatos desde 1 pulgada, pasando por betas y por U-matic hasta discos ópticos, y esta es la cantidad de material que tenemos en formato físico. Y después tenemos una filmoteca, que es el archivo patrimonial más importante que tiene TVN, que es las noticias que sucedieron en Chile desde el año 1969 a 1978, en que se filmaba todo en 16 milímetros y luego pasó a grabarse en 3/4. En títulos, esto un poco para que ustedes más o menos dimensionen los materiales que tiene este archivo. Lo más extenso son 970 títulos de programas nacionales, pero también debo agregar aquí un apunte, que un programa de un solo título puede tener unos 10 años de programación. Por ejemplo, el Festival de la UNA, me acuerdo, un programa que tuvo 10 años de producción, y otros también entre 8 o 5 años han tenido de producción. Después los documentales chilenos también son bastante altos, y las teleseries, que eso es producción propia, natural y muy, muy de moda las teleseries. De todo este patrimonio análogo, miren ustedes lo poco que hemos podido digitalizar en estos últimos 8 o 9 años. Llevamos recién 17.104 cintas ingestadas en formato 2 y 1 pulgada,
Y aquí es para contarles que tenemos nosotros un problema con la máquina y con el hombre, porque la máquina es una sola y hay que cuidarla, pero como una niña bonita, porque los cabezales son carísimos y además la persona que lo maneja y que tiene los conocimientos para eso es una sola persona que existe en este momento en el canal. Entonces nosotros casi que pedimos que ni se resfríe porque necesitamos seguir avanzando. Ahora, evidentemente, en su papel él deberá entrenar a otras personas para que sigan manejando esta máquina. Pero es muy poco lo que se ha logrado digitalizar, aunque no hemos parado, ¿eh? Vamos día a día con el plan de digitalización adelante. Y la comparación, como ha crecido el sistema digital, es abismante el sistema digital. En noticias tenemos 109.000 y algo ítems de noticias y en programas vamos bien ahí muy cerca. El crecimiento, si ustedes ven, es un 11,11 en noticias y un 11,7 en programas. Ahora, con todo este crecimiento, el que tuvimos análogo y que ya está detenido desde el año 2010, 2011, en que ahí hubo un mundo híbrido entre análogo y digital, y lo que va de digital, evidentemente, hay y tenemos que tener estrategias de preservación de estos materiales, porque si no nos ordenamos, nunca vamos a saber lo que tenemos. Entonces, respecto de las estrategias de preservación, yo creo que lo primero que debemos hacer a nivel de archivos en general, después yo les contaré lo que hicimos en TVN, en general hay que rediseñar políticas y sistemas que permitan una continuidad al proceso de digitalización. Hay que gestionar las bases de datos análogas como digitales, hacer las bases dinámicas. Tenemos que chequear, y eso es súper importante, el contenido, tanto en imágenes como en datos, y comprobar si de pronto no es necesario redigitalizar, porque depende del contenido que se haya detallado en una cinta, en un formato análogo, puede que cuando se digitalice se encuentren otros datos tan importantes como los que ya tenía registrados, y en muchos casos es necesario recatalogar. También es súper importante gestionar el derecho de autor. No tiene sentido que gastemos recursos en preservar contenidos que después nos damos cuenta que no tenemos derecho a usarlo. Otra cosa, punto importante, definir las prioridades de digitalización, los contenidos multigénero, los contenidos culturales, políticos, deportivos, los que han sido impactantes, los que han provocado cambios en la sociedad, han provocado cambios en los sistemas de vida, espectáculos masivos que algo nos han dicho en algún minuto. Todos esos temas son prioritarios para un sistema una estrategia de preservación. Y lo otro es, por último, analizar las necesidades de digitalizar el acervo de acuerdo a la misión que tenga el archivo, evidentemente a los recursos económicos y a los planes futuros que uno siempre tiene que plantearse a mediano, corto y largo alcance. En el caso de TVN, la preservación nosotros la empezamos inclusive en plataforma análogo, porque teníamos mucho material que se estaba deteriorando, necesitamos cambiarlo a formatos más modernos. Entonces, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile, o la primera aparición con las normas de la Junta Militar, o el estado de sitio, o musical, el Festival de Viña de los años 70, ese material se está deteriorando en su formato original. Entonces lo que hicimos fue, para preservarlo, copiarlo en formatos más modernos, pero siendo siempre análogo. Después otra cosa que hicimos para preservar los contenidos fue recatalogar materiales que fueron producidos en dictadura entre los años 73 y el 90, y este fue un proceso para establecer la verdad de los hechos de acuerdo a la historia, porque ahí teníamos nosotros intervención de periodistas que venían desde la dictadura al canal, y ellos muchas veces determinaban
si un asalto a un banco era un acto terrorista o no era un acto terrorista. Entonces, después estuvimos con historiadores, con los diarios, con la memoria de algunas personas, reconstruyendo y estableciendo realmente cuál era el momento histórico de un contenido. Después inventariamos la colección para saber qué teníamos y en qué condiciones, y así establecimos las prioridades de digitalización. Iniciamos el proceso solo con los contenidos que eran propiedad seguro de TVN para poder avanzar y no entrar en temas legales y de derechos y de pertenencia. Y levantamos un proyecto de higiene patrimonial, que era un poco lo que les decía antes, de acuerdo a la importancia de los contenidos, a la obsolescencia de las máquinas. Nos fijamos en todos esos parámetros. Y ahora, en el año pasado, yo les hablé recién de la importancia de un patrimonio audiovisual que tenemos con noticias del año 69 al 78, y que el canal no tiene máquinas reproductoras de 16 milímetros. Entonces firmamos un convenio con la Cineteca de la Universidad de Chile para digitalizar el material en ese formato. Ahora, con todo lo que hemos visto ya nuestros planes de estrategias de preservación, evidentemente pensamos en el cambio de análogo a digital. Existen 4 razones importantísimas que no las voy a detallar mucho porque más adelante están explicadas, pero principalmente las razones son preservar, rescatar, accesar y evolucionar. Para mí, preservar y accesar es tremendamente importante porque preservando los contenidos en sus nuevas líneas de producción nos permite el acceso a los soportes obsoletos, a esos contenidos maravillosos que a veces existen en la cinta y que el usuario lo requiere y no tenemos cómo entregarlo. En TVN nos planteamos un plan de digitalización, se los cuento un poquito rápido. 2007 a 2019 desarrollamos el proyecto y estos años yo los podría definir como conflicto, contenidos versus técnica, porque de verdad nos era muy difícil hacer entender a la parte de ingeniería, a la parte técnica, cuáles eran las necesidades en esta nueva plataforma del archivo análogo. Nos costó bastante, pero bueno, logramos encontrar un camino intermedio. Después, en el año 2010, todos los contenidos se empiezan a generar digitalmente. En el mismo año, nosotros empezamos a digitalizar a pedido. O sea, si una persona necesita un partido de fútbol o necesita el gol que hay en un partido de fútbol, nosotros le entregamos la cinta y su misión es ingestarla histórica, o sea, ingestarla completa. Tratamos de que no se hagan ingestas de 1 minuto o 2 minutos de cada cinta, porque después cuando en algún momento podamos digitalizar todo, vamos a tener dobles contenidos. Después los contenidos anteriores al 2010, para que ustedes vean, el 2010 marca el salto que hicimos de archivo análogo a digital. En el 2010, todo lo que hay anterior lo decretamos que era histórico, pero para decretarlo tuvimos que crear una ficha especial, que esa ficha el técnico que hace la ingesta de este material pueda recuperar los contenidos que tienen que ver con esa cinta, los pueda recuperar y no haya que reescribir todos los datos. Y en el 2012, una etapa importante también, se inicia el proceso de digitalización de los contenidos históricos. Y entramos acá para mantener, para ordenar, para saber, para recuperar, para accesar. Todo lo anterior que hemos hablado, evidentemente están los metadatos, que es como la palabra maestra que se usa en este minuto,
porque como dice el apunte que escribí yo ahí, que solo con la ayuda de los metadatos podemos accesar a los archivos. La ingesta, la gestión y la preservación de los archivos sería tremendamente imposible si no estuvieran controlados por los metadatos. Para iniciar el proceso de metadatos tenemos que describirlo, localizarlo, controlarlo, identificarlo y preservar. Para este proceso, evidentemente, estamos a expensas de los recursos. ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué sistemas son los que nos pueden apoyar? ¿Y cómo vamos a hacer este trabajo? En temas de migración de datos, hay una máxima, que es el cambio de plataforma implica siempre migrar datos a metadatos. La incorporación de los nuevos modelos de datos a veces complejiza los procesos de migración, ya que requiere compatibilizar la información existente y adecuarla a una solución nueva. Ustedes piensen que cuántas palabras pueden existir en un archivo que tiene cerca de casi 300.000 horas en formato análogo. Si no pudiéramos migrar esa cantidad de detalle, de contenido, podríamos enterar este siglo y el otro escribiendo y no terminaríamos, porque son monstruosos los sistemas. Otro punto es que si bien es importante, si bien este proceso puede parecer muy laborioso, muy trabajoso, el resultado final incorpora nuevas herramientas que realmente facilitan el trabajo, tanto para los gestores de contenido como para los usuarios. Los usuarios en el sistema de accesar y de buscar. Y durante la migración no todos los datos podrán ser migrados. Hay algunos que pierden sentido cuando pasan los contenidos desde análogo a digital porque, sí, bien digo, de análogo a digital porque en el análogo hay algunos como uno al usuario le dice lo que existe en una cinta, en un contenido mediante la palabra. Yo le digo qué formato es, yo le digo qué código de cinta, yo le digo en qué momento encuentra, en qué altura encuentra la información. En cambio, en un digital se aliviana un poco el trabajo porque existe la forma de tener keyframe, donde el usuario puede mirar los contenidos o revisarlos a alta velocidad. Entonces ya no se necesita tanta descripción y gasto de tiempo como teníamos en lo analógico y que pareciera un contrasentido, porque todo el tiempo que nos gastamos detallando ese contenido análogo pasó muy bien al sistema digital y ha sido un tremendo aporte. Sigamos un poquito con la migración de datos. Una migración exitosa, por supuesto, depende de la preparación previa de los datos y de los campos. En el caso nuestro, nosotros tuvimos que modificar muchos datos y tuvimos que como homologar significados para poder no ser tan abiertos en el lenguaje como éramos en el sistema análogo. La migración de datos desde la captura hasta la distribución es relativamente simple y se limita a definir qué datos son los que debemos conservar del proceso anterior. Dado que la distribución está enfocada a usuarios finales, los metadatos no requieren de una amplitud mayor, sino más bien acotada, por lo cual la estandarización es simple. En el caso de TVN, estas nuevas herramientas implicaron una reclasificación de todas las claves y descriptores existentes en el archivo y su interrelación. Un poquito más adelante yo les voy a explicar que eso, por un lado, fue un proceso que hoy es fácil, pero cuando hicimos la migración de contenido se desconfiguró la base de datos análoga. La migración incluyó la adopción de una forma nueva de estructurar las colecciones existentes y ello implicó reorganizarlas a nivel de metadatos. O sea, tuvimos que entregarnos a
a la digitalización, a los metadatos. Aquí les muestro yo algunos ejemplos prácticos de la migración de datos, como nosotros lo teníamos en el sistema anterior y cómo quedó. Si ustedes se fijan, el análogo es muy estructurado, tiene una palabra clave y tiene descriptores. Y acá pasó a ser concepto y, por ejemplo, países Chile-Santiago quedó Santiago. En el análogo estaba perfecto porque empezaba diciendo que era un país, era una ciudad de un país. Pero al pasar a Santiago solo, de pronto podría ser Santiago la persona, un nombre, Santiago un banco, Santiago, o Santiago la ciudad. Entonces eso nos obligó, a lo que les decía anterior, preparar en los campos y poner Santiago, lugar geográfico, para que el gestor de contenido supiera cuándo usar una forma u otra forma de definición del contenido. Las dificultades que encontramos: se desintegraron las bases de datos, los datos subordinados. O sea, esto que yo decía, deporte, fútbol, mundiales, y el año de los mundiales. Quedó Mundial de Fútbol X, que ahora lo encontramos fácil, pero cuando hay que pensar también que hay un cambio de mente de los trabajadores del archivo para enfrentar estas nuevas herramientas. El sistema digital eliminó las claves de escritorio, un poco lo que le decía antes, y tuvimos problemas con las homonimias y también con los apellidos y con los nombres. Aquí les voy a explicar un poquito que nosotros teníamos la base de datos análoga. Por ejemplo, había un actor que estaba dentro de los artistas que se llama Alejandro Goich. Perfecto, ningún problema. Un médico que está en el área científica, Alejandro Goich. Y un político, Alejandro Goich. Un sacerdote, Alejandro Goich. Eso, al estar en la base análoga diferente, con diferentes entradas, no teníamos ningún problema, pero al migrar, quedaron los tres Alejandro Goich al mismo nivel. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Que a uno poner, cuando usted ingrese el sacerdote, use este, cuando ingrese al científico este, y cuando ingrese al actor, este otro. Fue un trabajo que nos llevó, yo diría, un par de años arreglar eso para hacerlo conversar análogo digital. La tecnología audiovisual no siempre, y esta es una crítica, se desarrolla teniendo en cuenta la importancia de la preservación. Se eliminó el sistema de préstamo. Eso para nosotros también es complicado porque perdimos el control. Ya no sabemos quién, para qué y cómo se usan las imágenes, porque cada persona abre su computador y entra, como entrar a Google, entra el sistema Viswan, que es el sistema que usamos nosotros. Y el soporte remoto también significó una burocratización, porque ya los problemas que surgen en el ambiente digital, hay una parte de la técnica de TVN que son los únicos que la resuelven, pero no están disponibles solo para el archivo. Entonces nos tenemos que poner a la fila de los problemas para buscar soluciones, cuando nosotros pensamos que la problemática del archivo tiene que resolverse muy rápido. La gestión de los metadatos. Ahora entramos a otra parte, que es la gestión de los metadatos, que tiene que ver con definir, estructurar y organizar los metadatos descriptivos, lo que es verdaderamente necesario para recuperar contenido. Ahí es como no decir nada nuevo, pero que de verdad es importante para alguien que esté empezando o pensando en un proceso de digitalización. Son pasos que no se deben olvidar. Para el archivo, los metadatos son el ingrediente esencial en el proceso de catalogación, y tan simple como un lugar para cada cosa, y cada cosa, obvio, en su lugar. La normalización de los metadatos es el principal instrumento para que el archivo digital sea consistente y eficaz. Se deben crear campos controlados como drop-down, y también campos libres. Los campos controlados nosotros los creamos para
para evitar errores. Lo que yo le decía acá, por ejemplo, si yo voy a escribir a Alejandro Goich, el poeta, que el drop-down me diga, tiene Alejandro Goich, poeta, científico, actor. Entonces yo hago la elección o el gestor de contenido hace la elección que corresponde. Si entra por Santiago, Santiago, usted está hablando de la ciudad, está hablando del Banco de Santiago, está hablando de la persona. Y campos libres, evidentemente, para los detalles de contenido, para observaciones, para restricciones. Eso no es basta poner restricciones, sí, está restringido. Lo primero el usuario, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo usarlo? Ah, no, es que no, ahí es, nosotros en el sistema podemos anexar un contrato, anexar una carta, anexar un documento que explica por qué el contenido no se puede usar en determinadas circunstancias o sencillamente no se puede usar. Y la migración de los sistemas de gestión documental implica siempre la revisión de los datos existentes a fin de hacerlo consistente con las nuevas herramientas y modelos de datos. Y acá otro apunte que es bueno recordar que los errores de gestión pueden hacer peligrar un proceso de preservación. La migración con reducción de datos puede constituir realmente un problema. Ahora les muestro los metadatos del flujo y el ambiente de trabajo. En el caso nuestro, cómo gestionamos nosotros los contenidos. Los contenidos llegan en 3 estados a la lista de catalogación. En un estado incoming, que es, lo mandamos al archivo y ustedes lo procesan. Asignado ya significa que está en el poder de un gestor de contenido, y close, el material ya está catalogado y sale de esta lista. Y van quedando solamente los materiales asignados y los materiales incoming. Después, en el caso TVN, la gestión, todos los contenidos, como les decía, a nosotros nos llegan a través de una lista de trabajo y aquí el gestor de contenido los toma de acuerdo a un cuadro de asignaciones. Nosotros creamos un cuadro de asignaciones donde hay notas de prensa y programas. Las notas de prensa no revisten mayor complejidad, pero los programas sí. Entonces los programas los clasificamos en difíciles, medianamente difíciles y muy fáciles. Entonces hacemos una mezcla, cosa de que un gestor de contenido no siempre esté catalogando programas que están 5 horas al aire y otro haga una cadena nacional que dura 3 minutos. Entonces tenemos un cuadro de asignaciones bastante equilibrado donde los vamos moviendo de acuerdo a los contenidos que van llegando. La lista de trabajo es la herramienta también que tienen los realizadores, la herramienta y la única que tienen realizadores y periodistas para mandar sus contenidos al archivo. Yo aquí puse a mencionar algunas desventajas, porque algunas desventajas es, primero, la demora en la ingesta del material. Segundo, a veces llega a cualquier otra plataforma y no a la documentación porque han puesto diferente título, o no ponen la metadata que realmente corresponde. Entonces, ha sido un trabajo permanente nuestro frente a los realizadores para estar siempre con un apostolado así, por favor, mándanos el material, por favor, el título es este, por favor. Entonces, esa es una de las desventajas que el sistema ha presentado a través de esta lista de trabajo, cómo llega el material al archivo. Acá, después cuando tenemos ya el material, hay 2 sistemas de gestión. Uno a través de la web, que tiene que ver con todos los datos, con la producción, con los datos relacionados con la producción, el contenido, la fecha de emisión, invitados y otros datos. Y el Logger, que es otro sistema que se abre dentro de esta misma web, que es para todos aquellos datos descriptivos de contenido persona, y es donde vamos marcando los in y los out de las escenas. Como digo acá en este apunte, cada programa o noticia es un ítem, y cada uno de estos ítems tiene escenas y tomas,
Y además me faltó agregar frases, porque de pronto hay frases que han sido tremendamente importantes en la historia, que han cambiado algunas formas de comportamiento o han guiado a la sociedad hacia determinadas, no sé, alternativas. Entonces, creamos ese campo que no estaba en el análogo, lo creamos en el sistema digital. Entonces, es muy bueno de pronto sacar la frase cuando alguien dice, no, yo nunca dije que el sistema de salud era malo. Señor, usted aquí dijo el sistema de salud es malo, ejemplo. Y cada programa o noticia, como les decía, tiene ítem, escenas, agregando la frase, y que pasan a integrar, en el caso de los programas, una temporada. Por ejemplo, si alguien quiere saber cuántos capítulos tuvo una temporada del año 2015 de la Copa Libertadores de América, va directamente, no necesita saber, buscar qué partido, quiénes jugaron, quién salió campeón. En esa temporada tiene desde el partido 1 hasta la final, quién, con los resultados y todo. Por eso es importante la temporada, que un poco más atrás yo les decía cuáles son las cosas que hemos tenido que cambiar y adaptarnos a este sistema. La edición de los metadatos está en 3 niveles: en la producción de contenido, en la distribución y en el almacenamiento. En la producción, ordenar y estructurar las colecciones de media. En la distribución, transferencia de contenido a usuarios finales. Y en el almacenamiento y gestión, que es como la parte más importante del archivo, para describir, los metadatos son para describir y enriquecer la media, a gestionar, para facilitar la búsqueda de los contenidos. La transferencia de los metadatos es un objetivo secundario, principalmente reservado a la migración por renovación tecnológica o cambios de sistema. Y esto para mí es tremendamente importante, que los metadatos de preservación digital representen el desafío del archivo de poder encontrar los contenidos de aquí a 50 años. ¿Ok? Acá las herramientas para gestionar los metadatos, para nosotros hay 3, y yo creo que en general debieran ser estas 2 principalmente, que son los directorios y los tesauros. Los directorios, tenemos directorios de personas, de lugares, directorios que se van poblando cada vez que es necesario crear un personaje o crear un programa, o se va un gestor de contenidos o llega otro, son directorios movibles, son directorios que podemos irlos poblando y despoblando. En estos directorios de personas también incorporamos los alias. No sé si se entiende la palabra alias, pero es, por ejemplo, este no es un alias, el de Pelé, pero es como es conocida una persona o un futbolista o un hecho o que pasa a trascender a lo que el archivo tiene estipulado como vocabulario. Entonces hay que adecuarse a cómo es el evento. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos buscar, hay un humorista chileno muy famoso que todo el mundo lo conoce, Guaso Filomeno. Si yo lo busco por Roger Jara, encuentro Guaso Filomeno, pero podría apostar que de 1000 usuarios, uno sabrá que se llama Roger Jara. Entonces el sistema lo dibujamos de tal forma que yo puedo poner Guaso Filomeno o Roger Jara y me da inmediatamente la misma persona. Lo mismo pasa con Pelé, y lo mismo pasa con otros temas, por ejemplo, un futbolista acá que se llama Chupete Suazo, que creo que ha jugado en México. Yo de verdad no me acuerdo el nombre del Chupete, pero pongo Chupete Suazo y me dice inmediatamente cuál es su nombre. Por eso esa fue la importancia de los alias o los apodos o qué sé yo. Hay hechos también, por ejemplo, lo que fue el estallido social aquí en Chile. Nosotros ponemos estallido social 2019 2019
Y ese término nos lleva a recorrer todo lo que ha pasado desde el estallido de octubre, del 18 de octubre hasta febrero o enero de este año. Entonces también son alertas que nosotros tenemos que estar alertas para estar alimentando estos directorios y haciéndolos muy dinámicos, muy dinámicos. Otra forma de controlar es a través de los tesauros, que manejamos los conceptos, las relaciones jerárquicas y, bueno, las homonimias, la sinonimia. Y un factor importante para nosotros en la gestión de los metadatos tiene que ver, en la gestión de los contenidos tiene que ver con el área legal, que ellos son los únicos que tienen los contratos y por extensión nos pueden entregarnos a nosotros una copia para anexarlo al contenido. Como les decía, no basta con a un usuario decir esto no se puede usar, sí o no. Siempre tenemos que tener un respaldo del por qué el material no tiene derechos. En la gestión de contenido, en el caso nuestro, hay 5 fuentes generadoras de contenidos. Nosotros trabajamos solamente con 3. Trabajamos con noticias, con programas, con banco de imágenes. No trabajamos con los originales de producción que son utilizados para contenidos que aún no son intervenidos por la producción, que a veces son, por ejemplo, reportajes que se están haciendo hoy, pero para emitirse el próximo año. Y los temporales, que son utilizados para contenidos que están almacenados por un tiempo limitado. Esto es bueno y es malo. O sea, es bueno porque se sabe que ese material tiene que ser tratado, se tiene que trabajar con él, pero también se han cometido errores de realizadores que lo mandan su material, no a la lista de catálogos, a la lista de trabajo que yo les decía, sino lo mandan a temporales y se eliminan, porque el sistema cada 2 semanas, cada 2 semanas elimina el material que ha entrado a temporales. Aquí un poco unas capturas de pantalla. La idea mía era mostrarles in situ cómo funcionaba, pero me hubiese llevado mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, la categoría noticia, estos son sus metadatos. Los metadatos técnicos, no sé si alcanzan a ver, hay un ID, a ver, en este sector tiene la fecha de grabación, tiene la fecha de creación y tiene la fecha de emisión. Tiene un ID, que es su nombre y apellido para recuperarlo, y además agrega los conceptos que el gestor de contenidos haya puesto. Ahora, cada vez que uno ingresa a este documento, modifica la fecha de revisión, porque eso es para saber que el contenido cuántas veces ha sido tocado o ha sido movido. Después acá, si ustedes ven aquí, está tareas, esto de acá, y tareas tiene que ver con el incoming y el asignado y el close, que les decía antes. Entonces, cuando yo termino de hacer mi tarea, aquí pongo close. Después acá en logs, yo reviso las escenas, reviso los contenidos, las escenas de cada programa o de cada noticia. Acá en derechos de uso, acá es donde yo tengo que poner lo que les decía, los motivos por los cuales se restringe. Y Keyframe me muestra este mismo contenido de la noticia en varios cuadros, y los metadatos que son descriptivos de derecho y administrativo, que es esta parte. Perdón, me fui muy rápido. Noticias. Este es de programa. Si se fijan, el de programa tiene mayor cantidad de detalles en lo que son los metadatos descriptivos y administrativos. Acá hay una reseña del contenido que resume los logs que se pueden haber hecho. De derechos tiene una primera fase que es
es un color verde, un amarillo, un rojo. Pero esos son, el rojo y el amarillo son los que yo aquí en derechos de uso tengo que justificar. Verde no hay ningún problema. Rojo, amarillo, previa consulta. ¿A quién? Al dueño. Y segundo, el rojo que ya precisamente no se puede trabajar con él. Después, en la segunda parte de los programas también tienen temas de metadatos descriptivos, donde ponemos nosotros quiénes son los animadores, quiénes son los invitados, quién es la persona, el documentalista que trató este material por cualquier cosa, de falta en datos o no sé qué. Después los comentarios muchas veces tienen que ver con que si un programa a mitad de tiempo ya no es más en estudio, se hace al aire libre, un programa que tenía diseñado 10 capítulos se acabó en el primero, a la mitad de los 10 capítulos cambió de animador. Todos los lugares donde se graba, donde se hace, donde se produce la noticia, y acá los conceptos descriptivos. Y el banco de imágenes o stock shot, este es el más corto, el que yo les decía que son imágenes originales y en bruto que nos sirven a nosotros para usarlas de insert en determinadas noticias. Por ejemplo, si un realizador se va de viaje a Holanda siguiendo al presidente de la República y tiene la oportunidad de hacer tomas de Ámsterdam, de los canales o no sé qué, siempre le pedimos que nos entregue esos brutos, porque esos brutos, o sea, difícilmente podrá ir 2 veces seguidas muy rápido a Holanda. Entonces nosotros rescatamos esos materiales y los tenemos en bruto, que es como un saco de imágenes. Aquí usen como insert todo lo que quieran. Después los nuevos desafíos del archivo digital. Lo que yo creo que dentro de los nuevos desafíos tenemos que preservar y gestionar los contenidos depositados en distintas plataformas digitales. Gestionar los datos y los metadatos, tremendamente importante en este nuevo ambiente. Yo a veces siento que no se tiene que escapar, que tenemos que tenerlo siempre bajo control. Tenemos que planificar estrategias para digitalizar los contenidos análogos siguiendo ciertas lógicas que evidentemente preserven el patrimonio audiovisual. Yo que levanté un proyecto de digitalización patrimonial, de verdad, de pronto me encuentro con un programa infantil que tiene 120 capítulos. Yo digo, no puedo gastar, aunque fue tremendamente importante, no puedo gastar mis recursos, que son mínimos y más mínimos en estos momentos, en digitalizar 130 capítulos en una misma producción. Lo que hago es hacer el primero, uno del centro, uno que a lo mejor fue emblemático porque ese día hubo terremoto en Chile, o hubo otro evento, o qué sé yo, y el final. Si son de concurso, evidentemente las etapas en que hay ganadores, pero siempre hay que tener una visión de que no todo lo podemos digitalizar al 1000%, porque yo no sé si alguien tiene los recursos, y si alguien los tiene me encantaría saber, pero los recursos para la digitalización son cada vez más escasos. Después, creo que hay que redefinir los sistemas de trabajo y preparar a los archivistas. Esto me parece que es fundamental también para este nuevo escenario donde asume un rol de gestor de contenido. ¿Esto qué significa para mí? Que el gestor de contenido ya es el dueño de sus contenidos. Él lo gestiona, él sabe cuando hace una escena, cuando hace una toma, cuando reproduce una frase. Siguiendo parámetros evidentemente generales a nivel del archivo, es el dueño de lo que tiene que hacer con su contenido. Nace evidentemente la preocupación por la basura digital.
nosotros nos hemos encontrado que de repente un programa, una noticia, tiene 4 o 5 versiones. El tema es quién define la eliminación de los contenidos que son repetidos o los que están en brutos y emitidos en la lista de catalogación para catalogar, y las pruebas. Hay muchos que dicen probando y hacen 2 entradas, 3 entradas, y todo ese material queda y forma lo que es la basura digital. Eso es tremendamente importante. Yo no sé si dar atribuciones al personal del archivo para que elimine ese material, o no sé, hay que buscar un camino. Ahí me declaro incompetente, no sé qué camino seguir, porque podría que yo borro contenido que veo repetido, pero tienen distinto ID. Entonces no sé si el realizador por algún motivo tiene 2 versiones, no lo sé. Por favor, súper importante hacer del archivo una unidad sustentable, y también tremendamente importante crear acceso público a las nuevas plataformas digitales. Y ya casi finalizando, lo que yo creo que esperamos, no creo, pero esperamos de nuestro archivo, es aumentar la recopilación de datos para mejorar la planificación que hemos hecho centrada en el acceso al usuario. Preservar el patrimonio audiovisual que tenemos depositado en los formatos obsoletos, donde ya las máquinas prácticamente no están existiendo, y si existen no tienen repuestos, pero estos contenidos, estos formatos que tengan una relevancia histórica para nuestra sociedad. Después, respaldar la capacidad de reutilización de los contenidos para minimizar la inversión. Esto es un poco para decir a los ejecutivos o a los administradores: señores, mire, con todo lo que nosotros hemos hecho, el archivo, y ustedes podrán haberse dado cuenta que en este triste periodo y difícil y duro periodo de pandemia, el florecimiento de los archivos, por lo menos los nuestros, y en este lado ha sido bastante significativo, porque como se ha parado la producción de programas, el archivo está muy bien, está siendo mirado de una forma distinta. Entonces, yo de verdad me enorgullezco y digo que bueno, porque que las condiciones de trabajo ahora han cambiado tanto con este asunto del teletrabajo y con la forma presencial mínima en el canal de televisión. Hay un vuelco hacia la necesidad de que los materiales estén digitalizados, por lo tanto nos están dando mucha cabida y celeridad a la priorización de la digitalización de los contenidos. Así que por ahí, gracias pandemia, nos ayudó en eso. Lo otro que yo creo que tenemos que seguir alimentando es los sitios web de difusión del archivo. Por ejemplo, tenemos uno que es TVN de culto, que se muestran imágenes de momentos importantes de la historia de Chile en la web, y Momentos TVN, que es un poco momentos que han marcado no solamente Chile, sino también internacionalmente, los grandes atentados, las grandes victorias, las grandes derrotas, los grandes eventos deportivos. Todos los días tenemos una muestra de un evento que también está asociado a la efeméride, a la fecha, que se llama Momentos TVN, que es netamente archivo. Y lo otro, y final de esto, es explotar las plataformas digitales que permitan poner a los archivos a disposición de las comunidades en un acceso libre. Eso es, por lo menos aún, un sueño que va caminando, lento, pero va caminando, porque en el tema de contenidos de televisión, como les decía antes, existen temas de derechos, existen temas del derecho de autor o de restricciones de uso. A veces las mismas personas involucradas en el contenido prohíben que su imagen se vuelva a usar. Entonces, es un camino lento, pero yo creo que
que lo vamos a lograr, que es, en realidad, si pensamos que estamos digitalizando enormes masas de contenido, cantidades de contenido, ¿por qué no abrirlos a la comunidad, a los estudiantes, los investigadores, los historiadores, documentalistas, no sé, cineastas, se me ocurre? Y bueno, a modo de conclusión, no sé cómo estaré en el tiempo, a modo de conclusión yo puse un flaco ahí que cruza la meta, pero de verdad la meta todavía nos queda bastante camino por recorrer para sentirnos plenos y satisfechos con el trabajo que hemos hecho. A modo de conclusión, yo les diría que la digitalización ha introducido cambios fundamentales en la industria audiovisual y los archivos no están ajenos a esta revolución tecnológica. Para muestra, han cambiado los escenarios, han cambiado las herramientas y el rol de los documentalistas y además se han creado nuevos accesos y el archivo, como les decía, lentamente se empieza a abrir a la comunidad. La migración del sistema de gestión documental implica la revisión de datos existentes a fin de hacerlos consistentes con las nuevas herramientas y modelos de metadatos. Y finalmente, los nuevos sistemas MAM permiten, no sé si en un minuto les dije que el sistema que usa TVN es el BIS-1. BIS-1 es el tema. Permiten abordar el tema de la gestión del archivo documental con nuevos elementos, lo cual tenderá a favorecer la estandarización de modelos de metadatos y las herramientas de búsqueda. Eso es a modo de conclusión y a modo de reflexión, cuando pensamos en toda esta cosa técnica, en todas las fibras, en todos los sistemas, en todo, no nos olvidemos de la parte sensible de los archivos. Por eso los dejo pensando con esto, mientras pueden mirar mi correo si tienen dudas, si necesitan alguna explicación más en profundidad, si algo no lo dejé claro, me gustaría tener un feedback. Muchísimas gracias, Amira. Si estuviéramos reunidos en alguna sala, seguramente este sería el momento en que todo el mundo se levantaría y aplaudiría, pero bueno, no podemos. Imaginamos que por todos los comentarios tan positivos de felicitaciones y reconocimientos por tu trabajo, y después de escucharte, que esa es una excelente exposición, te agradecemos realmente el compartir esta experiencia, con esta sensibilidad que te caracteriza y sobre todo porque la experiencia profesional es conocimiento y lo que queremos a través de estos webinars es compartir este saber acumulados y este conocimiento. Voy a robarle 5 minutos, vamos a formular algunas preguntas, aunque hay muchísimas, Amira. Una de las primeras preguntas es, ¿cómo fue recuperado el archivo postgolpe? ¿Quién lo tenía? ¿Es común que los militares prendan fuego al archivo? ¿Cómo fue encontrado? Es muy interesante. ¿Lo tenían particulares a nivel Latinoamérica y mundial? Es muy interesante y de mucho valor. Adelante, Amira. Mira, el archivo hasta el día de hoy, históricamente, a pesar de haber hecho levantamientos, no sabemos lo que quemaron, porque yo que estaba presente los vi entrar con sacos y vaciaban nomás las estanterías y quemaban. Ahora, evidentemente después cuando, hasta el día de hoy hay programas que yo he tratado de encontrar y hay gente que no cree que no existen y que fueron quemados. Lo que fue quemado, evidentemente no fue recuperado, pero sí recuperamos mucho material de la época con lo que yo les decía, ese llamado que hicimos a personas que tuvieran vistas de la ciudad, que tuvieran entrevistas en sus archivos familiares, nos colaboraran con el nuestro. ¿Cómo se recuperó parte del nuestro? Porque ellos no pudieron con las cintas de 2 pulgadas y de 1 pulgada porque eran muy grandes y no se quemaban. Entonces, esas había que romperlas con un, no sé, un machete.
Entonces, lo que particularmente yo hice, y está en mi historia ahí, fue guardar ese material, no retirar las fichas de la estantería y conservarlo. Entonces, cuando Chile volvió a la democracia, ese material lo revisamos, lo pasamos, lo que yo les decía, lo copiamos de formatos muy antiguos a formatos más nuevos y pudimos hacer una recatalogación y pudimos encontrar materiales como, por ejemplo, una cinta de 90 tenía un programa de 30 minutos y hacia atrás no sabían nadie qué era lo que había. Y ahí habían grandes tesoros del archivo. Pero en resumen, lo que quemaron los militares fue quemado. Nosotros lo que recuperamos fue lo que pudimos esconder, lo que pudimos cambiar en las etiquetas, lo que pudimos dejarlas sin identificación externa, lo que pudimos cambiar de los lugares en la estantería para que no se encontrara, y ese material ha sido el que nos ha permitido rehacer gran parte de la historia nuestra. Entonces, pero lo que se quemó, no está en otro lugar, y sí, ya les digo, con ayuda de la gente, tuvimos un tiempo una recepción bien importante de material que contribuyó a un programa que se llamó Nuestro Siglo, que era como la reconstrucción de Chile desde el 1900 a 1999. Ahí tuvimos una recuperación, un acervo bastante importante que nos llegó al archivo. Pero desgraciadamente lo que se quemó, se quemó. Ahora, hace poco, hace como 2 semanas, un periodista, porque ahora nosotros entramos en un proceso de franja política, hay un plebiscito el 25 de octubre, y quería ocupar un programa del año 70 también político que se llamaba Decisión 70, no existe. No existe, y eso es lo más seguro que como era político, debe haber desaparecido en ese tiempo. Pues muy interesante y aleccionador la importancia social y política de nuestros archivos. Amira, hay otras preguntas que tienen que ver con la digitalización. Si nos puedes comentar los criterios de selección para definir prioridades para digitalizar en Televisión Nacional de Chile, por favor. Sí, los criterios que nosotros usamos primero fue ver qué calidad técnica tenían las cintas. Porque ustedes saben que cuando hay cintas de 1 y de 2 pulgadas, existe una cosa que se llama síndrome de vinagre, que ustedes entran y es como entrar a una vinoteca, a una viña. Ese es el primer síntoma del deterioro de esos materiales. Entonces, cuando ya teníamos más o menos levantada la cantidad de material que estaba en proceso de deterioro, vimos de esos cuáles eran los que habían sido hitos, los más importantes, los que marcaron una época, los que marcaron una decisión, lo que marcaron al país. Por ejemplo, en 2 pulgadas está el golpe de Estado en Chile. Yo inmediatamente lo traspasé al formato que seguía en esa época, que era 3/4, y después de 3/4 ya fue en 1 pulgada. Después de esos materiales vimos las máquinas. Cuando hicimos ese levantamiento todavía funcionaban muy bien los 3/4, UMATIC, lo que hoy no está funcionando muy bien, pero le dimos prioridad a aquellos que ya las máquinas prácticamente no tienen cabezales, no tienen mantención técnica. Entonces ahí es como corrimos a digitalizar ese material. Y también hemos digitalizado otros que están en muy buenas condiciones, pero que son de uso recurrente. Por ejemplo, ahora yo les hablaba de un plebiscito, hubo otro plebiscito el 5 de octubre del 88, cuando Chile pasó de una dictadura a la democracia. Ese material estaba por el año 88, imagínense, desde el 69 que tenemos material, estaba en buenas condiciones, pero igual la alta demanda siempre se recurre a ese material. Lo mismo pasa con los mundiales de fútbol.
con los futbolistas o con los cantantes o qué sé yo. Entonces eso también nos marcó una pauta, programas periodísticos que marcaron tendencia o que fueron programas denuncia en un tiempo X en que se pretendía que la información fuera unilateral. Todo eso fueron parámetros que fuimos midiendo para establecer las prioridades de digitalización. Muy bien, Amira. Bueno, hay otra pregunta también. Bueno, hay varias. Voy a dejar varias en el tintero, pero ¿con qué base? Pero me las pueden mandar al correo. Sí, yo las contesto por correo. No le tengo ruego, problema. esta es la última pregunta. ¿Con qué base de datos administran sus cintas LTO? Creo que Nosotros, sí. no, nosotros, o sea, la base de datos que nosotros tenemos es el BIS1. Trabajamos con el sistema BIS1 y el sistema BIS1 se alimenta con las LTO. Pero la LTO es la cinta que alimenta el robot. El sistema lo tenemos nosotros, el sistema de digitalización. Y ese sistema, también se me olvidó contarle a ustedes que otra de los problemas que a veces presenta la digitalización es el cambio de tecnología a mitad de camino. Nosotros empezamos 2 años con Ardom, estuvimos con Ardom trabajando, fuimos todos a clases, aprendimos a trabajar, íbamos caminando como avión, y la tecnología dijo, o los ejecutivos dijeron, ahora vamos a cambiar a BIS1, de BIS-RT. Y cambiamos a BIS1 y empezamos de cero de nuevo, y ese es el que tenemos ahora, y es el que hemos ido tratando de acomodarlo, porque la masiva migración fue compleja. No fue una migración fácil, porque yo creo que todos los sistemas, si pasan de pronto a análogo digital, no hay un análogo redondo que entre en un digital redondo. Normalmente el análogo redondo trata de entrar en el digital cuadrado. Y como también lo dije en algún momento, los sistemas técnicos digitales están más propicios a la producción, a la edición de programas de contenido, y el archivo queda como la fase final, así como que llegan. Entonces, hay problemas con la búsqueda, por ejemplo, la cantidad de búsqueda, que yo discuto con los técnicos y les digo, mira, nosotros tenemos una base de datos de más de 109.000 ítems de noticias, no puede ser que la búsqueda me dé de 5 ítems en 5. Cuando estoy haciendo una investigación, es muy importante tener un abanico más abierto, con mayores posibilidades. Pero el tema de las LTO, que además no es resorte nuestro, o sea, en mi oficina está el robot, pero lo alimenta técnica con las cintas. Okay. Pero No, pues, el sistema lo montamos nosotros. podríamos quedarnos aquí toda la tarde aprendiendo de Amira, pero lamentablemente tenemos un tiempo de duración. Pero Amira, de nuevo, muchísimas gracias de parte de toda la RIPDASA. Te agradecemos enormemente esta generosidad de compartir tu experiencia y tu saber. A todos ustedes que han estado siguiendo este webinar, les comento que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del IBI, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, está por enviarles ya la primera constancia digital, y para el 2021 estamos diseñando una sorpresa que pueda beneficiar más, sobre todo, a los pequeños archivos. Pues un abrazo desde la Ciudad de México a todos ustedes. Gracias de nuevo. Y seguimos en comunicación. Gracias infinitas, Amira. Gracias a ustedes, 1.000.000. Hasta luego.